Muy buenas tardes a todos, espero que estén pasando un lindo domingo, que hayan ido a votar, porque hoy es día de votar, y si no fueron a votar probablemente les queden unos 45 minutos para agarrar algún vehículo y salir a toda velocidad para el centro a votar, así que no se hayan olvidado, espero. Muy bien, en esta tarde quisiera por favor si pueden abrir su Biblia en Primera de Corintios, y vamos a leer ahí 3 versículos. Primera de Corintios y vamos a ir al último capítulo, al capítulo 16 y vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1, 2 y 3. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Vamos a orar, ¿sí? Gracias Dios por este día y gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, por la oportunidad de poder, a través de este medio, poder reunirnos y poder adorarte y también poder escuchar de tu palabra. Oramos que en esta tarde, Señor, tú estés obrando en nuestro corazón. Te pido que me ayudes, Señor, a poder dar palabra tuya, que no sean ni mis ideas, Señor, ni lo que yo pienso, Señor, ni lo que yo opino, sino que realmente sea lo que tu palabra dice. Y quédate con nosotros, acompáñanos y danos entendimiento y un corazón dócil, Señor, para poder aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Cuando trabajaba en la panadería, hace unos cuantos años atrás, obviamente yo invitaba a mi patrón, lo invité varias veces a la iglesia y era una cosa que nunca lo pude traer. Lo invité para mi casamiento y tampoco dice, yo nunca pisé una iglesia, no voy a pisar una iglesia, no fue ni siquiera la excepción el día que yo me casé que lo invité. Pero una de las veces que yo lo había invitado, me acuerdo clarito, estábamos enfrente al horno ahí esperando que saliera el pan. Y yo le pregunté, le digo, Juan, le digo, ¿por qué no venías a la iglesia mañana? O el domingo, bueno, supongo que sería para invitarlo para el domingo. Y él me dice, ni loco voy a tu iglesia, ni loco voy a tu iglesia. Me quedé sorprendido, le habrá pasado algo, nunca fue a una iglesia y ni loco viene a mi iglesia, ¿no? Pero bueno, y le digo, ¿y por qué? ¿Por qué no querés venir a mi iglesia? Dice, no, dice, en tu iglesia piden plata. En tu iglesia están todo el tiempo pidiendo plata. Y yo me acuerdo que en el momento que él me dijo eso, yo le respondí, ¿y en dónde no? ¿En dónde no piden plata? Y pensaba, no deja de ir al almacén, porque le piden plata. Y claro, le dan los víveres y va al almacén. O no deja de mandar a sus hijos a la escuela, ¿no? Porque te mandan el sobre colaboración o te piden si podés comprar un número de rifa. Obviamente debemos entender que el mundo se mueve por la plata y es la manera de comprar y de obtener las cosas es teniendo el dinero, ¿verdad? Y en esta serie que estamos viendo ahora sobre la mayordomía y la administración de todas las cosas que Dios nos da, una de las tantas cosas que Dios nos regala y nos provee es nuestro dinero, o es nuestro pago, nuestro salario. Y en esta tarde lo que yo quería hablar es en cuanto a nuestro diezmo, en cuanto a cómo nuestro diezmo es realmente un privilegio que tenemos nosotros de poder dar. Como dije en la oración, yo no quiero estar exponiendo mi idea o lo que yo opino o mi punto de vista. Quiero que veamos lo que dice la Biblia en cuanto al diezmo. Y vamos a ver 3 características del diezmo que pueden animarnos a nosotros a participar del privilegio de diezmar. Y acá probablemente le estoy dando la razón a Juan, ¿verdad? De que en la iglesia piden plata. Bueno, no les estoy pidiendo plata, simplemente vamos a ver en la palabra de Dios qué es lo que nos dice en cuanto a los diezmos. ¿Es bíblico diezmar? ¿Tenemos que seguir diezmando? ¿Cómo lo hacían en el Antiguo Testamento? ¿Cómo diezmaban? ¿Por qué diezmaban en el Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos nosotros hoy en día presentar una ofrenda de este estilo? Y los beneficios y las virtudes que tiene el dar el diezmo. Y más, lo que más quiero hacer y lo más que quiero demostrar en esta tarde es la bendición que es diezmar. Y el privilegio que tenemos nosotros
de cada mes apartar un porcentaje o apartar algo de lo que Dios nos da para usarlo de una manera correcta, de una manera que Dios traiga honra y gloria a Dios, podamos mantener también la iglesia, podamos mantener los ministerios y tener este sistema que sea una manera útil de que podemos usar nuestro dinero, perdón, que Dios nos da, porque Dios provee todas las cosas, de Él son todas las cosas. Algo que aprendí hace muchos años, escuchando en estas mismas conferencias de mayordomía en la iglesia, fue el tema de saber que todas las posesiones y todas las cosas que tenemos le pertenecen a Dios. Sea una casa, sea un auto. Yo siempre ponía mi ejemplo porque una de las cosas de las primeras cosas que yo llegué a comprarme y que tuve la oportunidad de comprar, que sentía que realmente era mío, fue mi primer computadora y mi impresora, ¿verdad? Hace muchos años atrás, allá por el 2009, 2010. Y me compré mi primer computadora y mi primera impresora, y para mí eso era un avance tremendo en las cosas que yo podía hacer. Y algo que yo decidí hace 10 años atrás en cuanto a esa compra que hice fue que todas las cosas que yo tenía, Dios me las había dado. Por lo tanto, no eran mías. Yo debía solamente administrarlo. Y el diezmo es una manera sistemática donde nosotros podemos demostrar, como vamos a ver ahora, nuestra adoración a Dios. Y que podemos nosotros de una manera sistemática apartar cada mes algo para el beneficio de la obra. Y vamos a ver 3 puntos. Y lo primero que vamos a ver es que diezmar es adorar. Diezmar es adorar. En el Antiguo Testamento encontramos el diezmo en la ley de Moisés. Dios requería de su pueblo por medio de la ley que ellos dieran un porcentaje de lo que ellos, podríamos decir, ganaban. No vamos a decir que era dinero, pero de sus cosechas, de las cosas que ellos tenían, ellos necesitaban apartar un porcentaje. La práctica de los judíos en el Antiguo Testamento durante la ley era muy distinto a cómo se realiza hoy. Los judíos ofrecían el 10% de sus cosechas o de sus ganancias anuales a los levitas, a los que estaban trabajando ahí en el templo, para su mantenimiento. Eso lo encontramos en Levítico, capítulo 27. Del 90% restante, después de que habían apartado ese 10% para el templo, para los levitas, volvían a ofrecer otro 10% que se utilizaba para realizar una celebración, las fiestas que hacían, los banquetes que Dios había mandado. Y eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 12. Y cada 3 años volvían a dar otro diezmo de lo que les quedaba, que se guardaba y que servía para alimentar a los necesitados. Eso está en Deuteronomio capítulo 14. Por lo tanto, haciendo unos cálculos así fríos, se podría decir que el judío de la ley del Antiguo Testamento diezmaba o ofrecía aproximadamente un 22% de lo que era de él. ¿Ven? Nosotros apenas a veces estamos discutiendo si hay que dar el diezmo o no hay que dar el diezmo y realmente queremos apretar la plata lo mayor posible. No, el diezmo no está en el Nuevo Testamento, entonces yo no lo voy a dar. Y eso es una cosa, una práctica de la ley. Imagínense, los judíos daban otra que el 10%, entregaban mucho. Bueno, mucho de la mentalidad del diezmo viene primero en pensar de que las cosas que tenemos no son nuestras y les pertenecen primero a Dios. Es más, si nosotros vamos, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero si entramos en Malaquías capítulo 3, y lo hemos visto varias veces en las conferencias de mayordomía, cuando el pueblo decidía no dar su diezmo, Dios los llamaba ladrones. En Malaquías capítulo 3, del versículo 6 al 12, dice: ustedes me robaron. Y el pueblo dice: ¿pero en qué te robamos? Si nosotros no sacamos nada del templo. Y dice: no, ustedes me han robado porque no me han dado lo que me corresponde. Ahora, yo no quiero usar ese versículo para el Nuevo Testamento y no quiero decir que si usted no le da su diezmo a Dios, Dios se lo va a sacar de otra manera. A veces escuchamos eso, ¿verdad? Yo no di mi diezmo este mes, entonces Dios me lo sacó igual, de todos modos. Dios no te fuerza a dar el diezmo, Dios no te obliga a dar el diezmo. Dios no te lo saca al diezmo del bolsillo, como muchas veces dice. El problema somos nosotros que en lugar de dar el diezmo decidimos gastar en lo nuestro. Decidimos usar esa plata en nuestros placeres o en nuestras necesidades. No le echemos la culpa a Dios de que Él nos va a sacar igual el diezmo si no se lo damos. No, los pecadores somos nosotros que en lugar de tener esa oportunidad de adorar a Dios,
y esa oportunidad de como hacían en el Antiguo Testamento, porque sí, es por ley que ellos ofrecían eso, pero para el mantenimiento del templo, de la gente que trabajaba en el templo, para que el templo de Dios estuviera cuidado, para eso se daban los diezmos, para eso se ofrendaba esa porción especial. Ahora, el diezmo es anterior a la ley. El diezmo no solamente lo encontramos nosotros como una obligación que tenía el pueblo de Israel para mantener el lugar sagrado y las cosas de Dios. Vemos, si buscamos, no lo vamos a leer, pero en Génesis capítulo 14 aparece este hombre, Melquisedec, esta manifestación, esta persona que es como una figura de Jesucristo, ¿verdad? Y dice que vino a Abraham y le trajo, dice, al final del versículo 20 de Génesis 14, dice que vino Abraham y le dio los diezmos de todo. ¿Qué estaba haciendo Abraham en ese momento? Él estaba adorando a ese Melquisedec, a ese rey sacerdote que aparece en el Antiguo Testamento. El diezmo siempre fue una forma de adoración. El diezmo siempre fue una forma de presentar de una manera simbólica el agradecimiento por lo que Dios había hecho. Era una ofrenda, a veces lo llamamos diezmo y nos limitamos al 10%, pero era una ofrenda especial, que muchas veces lo llamaban las primicias, porque era de las primeras cosechas, de las primeras cosas que la tierra daba. Como agradecimiento, los hijos de Dios se lo presentaban a Dios, se lo daban a Dios como ofrenda. Diezmar es adorar. En Hebreos capítulo 7, el versículo 8, el autor de Hebreos ahí, que no sabemos bien quién es, pero parece que está dando fe de que diezmar es algo bueno. En Hebreos 7, 8 dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Y está dando un poco la historia de esto de Melquisedec, está hablando de este Melquisedec. Dice, pero allí, y ya cuando habla en ese momento, cuando Abraham dio su ofrenda, uno de quien se da testimonio de que vive, como diciendo, diezmar está bueno porque es saludable, es algo que a Dios le agrada, es algo que a Dios le gusta, porque Abraham lo hizo. Y ese ejemplo que está dando en el Nuevo Testamento, está hablando de un ejemplo anterior a la ley. No le vengan a decir que diezmar es de la ley, no, diezmar era un acto de adoración, dar una ofrenda, dar la primicia, era un acto de adorar a Dios. Diezmar es adorar. Por eso es un privilegio que nosotros podamos apartar. Y una cosa que creo que fue Pablo que habló en el primer mensaje, de cómo debemos administrar nuestro dinero. De las primeras cosas, si hacemos un presupuesto, y nosotros usualmente con Andrea armamos nuestro presupuesto, en la lista que armamos el presupuesto antes de cobrar, lo primero que tiene que estar ahí es el diezmo. Porque es la manera sistemática de decir, bueno, Señor, cuando llegue ese sueldo, lo que vas a proveer, bueno, yo quiero corresponder con mi diezmo. Yo quiero devolverte algo de todo lo que tú me das. Y no es una obligación. Yo no estoy diciendo acá que el que no diezma es una persona que es un ladrón y que te vas a ir al infierno. Y que no. Es una oportunidad de adorar a Dios. Y debemos nosotros tener esa actitud en nuestro corazón de querer hacerlo. No es una obligación, ahora más adelante vamos a ver algo de eso. Pero vimos que en primer lugar, diezmar es adorar, porque se hacía en la ley como una manera de adoración y aún antes de la ley se diezmaba. Diezmar, en segundo lugar, es bendecir. Diezmar es bendecir. Cuando leemos ahí en 1 Corintios capítulo 16, dice, cada primer día de la semana, el versículo 2, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y en el versículo 1 ahí del capítulo 16 nos dice que estas ofrendas que debían guardar y que debían apartar eran para los santos, para la obra, para el trabajo que se estaba haciendo de llevar el evangelio, de levantar iglesias y de cubrir, por así decirlo, los pasajes, de cubrir los viajes que estaban haciendo los cristianos y estaban levantando ofrendas y predicando el evangelio. El diezmo bendice a la obra. En una iglesia donde está el dinero bien administrado, como es nuestra iglesia, y yo opino y creo que es así, y que nuestro dinero está bien administrado y que se tienen las cuentas claras y que la gente sabe dónde está yendo el dinero, el diezmo no se usa
para fines de lucro. El diezmo se usa para bendecir la obra. Y en el Antiguo Testamento vimos que era una práctica vinculada con el templo, con el mantenimiento del templo. Los diezmos estaban destinados a los sacrificios que se ofrecían en el templo. Hoy en día, de la misma manera, el que nosotros apartemos un dinero para darlo a la iglesia, no le estamos apartando un dinero para dárselo al pastor. O no estamos apartando un dinero para dárselo a la secretaria o a los que administran o a los sugieres. Ese dinero se usa para el crecimiento de la obra. Y hermanos, si se quema una lamparita y si se corta un cable o si hay algún problema y se necesita comprar algo, está en nosotros el querer bendecir la obra de Dios. Está en nosotros el querer dar y el querer, por medio de ese acto de adoración, poder entregar un poco de lo que Dios nos da. No para que Dios nos bendiga más y que si nosotros le ponemos 1.000 pesos, Dios nos va a devolver 2.000, y si nosotros ponemos 5.000 pesos, Dios nos va a devolver 10.000, y estar buscando el beneficio, así que si nosotros ofrendamos, Dios nos va a dar más. Dios siempre bendice, Dios siempre es fiel. Nosotros entregamos eso para que se use para la gloria de Dios, para que se use para el beneficio de la obra. Y por medio de nuestro acto de adoración, nosotros podemos ser un canal también de bendición para que la obra siga creciendo, que no se detenga, que no haya trabas, que no digamos, no se puede hacer tal cosa porque no alcanza el dinero. No, es parte de nuestro trabajo el dar nuestro diezmo para poder ser un canal de bendición a nuestra iglesia. Pero no solamente bendice a la obra, no solamente nos bendice a nuestro ministerio y a nuestro trabajo y a nuestra iglesia, sino que la Biblia dice que dar de lo que Dios nos da es una bendición para nosotros. Y aunque no hay menciones explícitas a favor de continuar ofreciendo el diezmo, el Nuevo Testamento no lo dice, que debamos seguir haciéndolo, tampoco existen textos que digan que no debemos hacerlo, o que está prohibido, o que es pecado, o que es una práctica antigua, o que no sirve, o que no hay que hacerlo, o que hay que hacerlo de otra forma. No dice nada el Nuevo Testamento, no nos prohíbe. Pero lo que sí nos recrimina el Nuevo Testamento y Jesús mismo en varios pasajes, y ahora vamos a ver uno, es hacerlo con la actitud correcta. Hacerlo con la actitud correcta. Y una historia que siempre me llamó la atención en el Nuevo Testamento y que desde que la leí nunca la pude como sacar de mi cabeza y siempre que la leo me impacta de la misma manera. Es una historia que está en Lucas capítulo 7, versículos desde el 9 hasta el 13. Porque uno puede ser fiel diezmador, pero tener la actitud incorrecta. Dice la Biblia que es más bienaventurado dar que recibir. También nos dice en 2 Corintios 9, versículo 7, que Dios ama al dador alegre. Y que debemos dar no con tristeza, no por necesidad, no para recibir un favor de Dios. No, si yo te doy, Señor, te pido que me devuelva. O si yo hago esto, probablemente me va a ir mejor en la vida. O como un amuleto, o como si fuera el horóscopo. No, nosotros debemos aprender a dar, como dice 2 Corintios 9, 7, como cada uno propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Lo peor que podemos hacer es nosotros querer comprar el favor de Dios con un diezmo, querer comprar el favor de Dios con una ofrenda. Cuando tenemos las motivaciones incorrectas, nuestra práctica es hueca. No recibimos la bendición de dar, en la bienaventuranza de dar. Y en Lucas capítulo 7, versículos desde el 9 al 13, nos cuenta Lucas ahí que Jesús está hablando con los fariseos y les dice, se los voy a resumir más o menos, ¿no? Pero dice, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ellos daban el diezmo fielmente. Sabemos que más de una vez Cristo los recrimina de estar orando en voz alta en las plazas y de hacerse los santitos y de creerse mejores que los otros. Pero dice, ustedes, dice, por culpa de su práctica hueca, por culpa de seguir como una tradición, lo que hacen es invalidar la ley de Dios. Porque si ustedes tienen a su padre o a su madre con una necesidad económica y ellos vienen y les dicen, por favor, hijo, ayúdanos porque no tenemos qué comer o no tenemos qué vestir, y ustedes les dicen, no, es corbán, corbán, la palabra ahí que nos dice es una ofrenda consagrada a Dios. La plata que tengo plata para ayudarte, pero la plata que tengo yo ya se la consagré al Señor, entonces no te puedo ayudar, perdón.
Y estaban diezmando, sí, estaban siendo fieles, sí, estaban cumpliendo la ley, sí, estaban haciendo lo que la Biblia decía, sí, estaban cumpliendo el mandato de Dios, sí, pero Jesús le dice, ustedes cumpliendo esa tradición invalidan el mandamiento con promesa que dice honra a tu padre y a tu madre. Por eso yo les digo, el diezmo no es una obligación. No lo vamos a pedir en la iglesia como algo que lo tienen que entregar, sino Dios los va a castigar y va a ser todo un desastre, va a ser todo un caos. Claro que existe una manera que nosotros demostramos lo que Dios nos da a través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas, a través de sistemáticamente apartar algo de lo que Dios nos da para su obra. Y claro, Dios te va a bendecir. Y Dios te va a suplir tu necesidad. Él no te va a dejar faltar nada. Pero acá no estamos diciendo que Dios te está obligando a hacerlo. En el Nuevo Testamento está claro que dice que cada uno debe dar como propuso en su corazón. No es un porcentaje, no es un 10%, no es un 15%, no es un 3%. Es como cada uno propuso en su corazón. Y saben que cuanto más agradecidos somos a Dios, más le vamos a dar. Y no vamos a estar limitados por el 10%, porque si entendemos que de todo lo que tenemos, todo es de Dios, nosotros no vamos a estar limitados por ese 10% para dar. Pero sí es una manera sistemática, es una manera de poder nosotros cada mes saber, bueno, de lo que yo cobre, ese porcentaje está destinado a Dios. Y ahí vemos que el 10% era una manera, una décima parte de lo que ganaban, era una manera que ellos lo sentían claro delante de Dios poder hacerlo y sentían la paz delante de Dios y era la orden que Dios les había dado cuando estaba la ley. Bueno, nosotros podemos adoptar esa práctica, no por obligación, no por imposición del pastor, no por imposición de la iglesia, porque es algo que nosotros podemos usar como un canal para bendecir. Y hermanos, Dios no te va a dejar faltar. Dios no va a dejar que te falte nada. Él va a proveer todas tus necesidades. Y no te estoy diciendo que si das tu diezmo, el Señor te va a dar el doble. No, te estoy diciendo que Él no te va a dejar faltar nada. Pero nosotros debemos aprender a ser fieles. Porque ¿cómo se va a mantener la obra? ¿Cómo se va a pagar a los misioneros? ¿Cómo se va a mantener los edificios si no es con el esfuerzo de cada uno de nosotros? Diezmar es una manera de adorar. Diezmar es una manera de bendecir a la obra y nos bendice a nosotros también. Y en tercer lugar, diezmar es un privilegio. Diezmar es un privilegio. Diezmar es algo que nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo y debemos hacerlo con gozo, debemos hacerlo con alegría, debemos hacerlo con fe. Dice la Biblia, Dios ama al que da alegremente. Y también nos dice en el Nuevo Testamento que el que siembra escasamente, bueno, va a segar escasamente. Y debemos nosotros aprender a ser generosos con Dios, porque saben, no hay nada que tengamos que sea nuestro. Debemos aprender a administrar de lo que Dios nos da. La obligatoriedad sobre el diezmo en el Nuevo Testamento, como ya hemos comentado, no se menciona con claridad. Pero Pablo sí habla de ofrendas voluntarias. Y este pasaje que leímos en 1 Corintios tiene una frase clave que dice el versículo 2, cada primer día, de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Bien, ahí nos está diciendo de lo que ganaron, de lo que cosecharon, de su dinero, de lo que generaron. Dice, ponga aparte algo y después hay una frase ahí que es, según haya prosperado. Si usted tiene un poco más, puede dar un poco más. Y si usted no prosperó tanto o no le va tan bien en su trabajo o está escaseando trabajo, puede ofrendar igual, según haya prosperado. ¿Y saben qué? Si usted saca el diezmo y gana 10.000 pesos, su diezmo es 1.000 pesos. Y si usted gana 20.000 pesos, su diezmo es 2. Están sacando lo mismo, pero según prosperaron, algunos sacaron más, otros no sacaron tanto. Es una buena manera de hacerlo. Es un buen sistema de tener, bueno, yo voy a sacar esa primicia, ese porcentaje, esa décima parte de lo que Dios me da está consagrada. Es un tema de ofrenda, y esa es la palabra, es una ofrenda consagrada, es un dinero que ya no aparece en nuestro presupuesto para nuestros gastos. Cuando aparece en nuestro presupuesto ya está destinado a Dios. Y nadie puede dar una ofrenda, nadie puede dar un diezmo si primero no se lo propone en su corazón, porque de cualquier otra manera es una obligación, es algo hueco, es algo que no tiene ninguna importancia. Pero si en tu corazón decides de todas las bendiciones que Dios te da, del dinero que Dios te da, de las
posesiones que Dios te da, en tu corazón decides apartar esa 10ª parte, esa ofrenda voluntaria, eso delante de Dios, es grato, es agradable. Esa es la adoración. Y no porque Dios precise tu dinero, no porque Dios precise que le des una ofrenda porque si no la obra se viene abajo, no, es porque es un privilegio poder diezmar. Es una bendición poder dar el diezmo, poder decir, Señor, en mi agradecimiento yo te doy esto. Entonces, para generar este hábito, este privilegio de poder diezmar, como dice el versículo 2, dice cada primer día de la semana, ¿verdad? Nosotros cobramos tal vez una vez por mes o cada quincena. Bueno, estar en nuestro presupuesto, bueno, voy a apartar sistemáticamente, cada primer semana sea así, cada quincena o como sea, pero yo voy a apartar lo que a Dios le corresponde. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, no lo busquen, dice, cada uno según el don o el regalo que ha recibido, ministren a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Más de una vez la Biblia nos llama administradores. Y cada vez que la Biblia nos llama administradores nos dice que debemos ser buenos administradores. Y debemos aprender a usar todo lo que Dios nos da para su gloria y su honra. La Biblia nos dice, ya lo leímos en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, que cada uno debe dar como propuso en su corazón. Y después dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y siempre que pienso en este versículo me lleva a la historia de la viuda que dejó 2 moneditas, las 2 moneditas más insignificantes en la ofrenda del templo, y Jesús dijo, esa mujer dio más que cualquiera. Esa mujer dio más que todo el mundo, porque esa mujer dio de su pobreza todo lo que tenía, de su sustento todo lo que tenía. Y los otros, dice, dieron de lo que les sobraba. No debemos dar de porque nos sobra. No debemos sacar nuestro diezmo, bueno, este mes me sobró el diezmo, vamos a darlo a la iglesia. No, debemos dar de nuestra pobreza. Debemos dar de nuestro sustento. Debemos aprender nosotros o a vivir con menos o cambiar los hábitos o dejar de gastar en otras porquerías para aprender a tener un hábito saludable de poder diezmar, de poder apartar. Si no le gusta la palabra diezmo porque le parece muy fuerte o le parece muy legalista, bueno, de sacar cada mes una primicia, de sacar cada mes una ofrenda, algo sistemático, algo que nosotros sepamos, bueno, esto está dedicado a Dios y se lo voy a dar a Dios y que Dios lo use como a él le parezca mejor. Yo todos los meses lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque es un hábito saludable, porque es nuestro privilegio. ¿De qué otra manera vamos a sostener la iglesia? Sí, debemos orar y debemos orar que Dios provea y debemos orar que Dios dé, pero si Dios te está dando una oportunidad de ofrendar, si Dios te está dando una oportunidad de dar tu diezmo, si Dios te está dando una oportunidad, te está dando bienes, te está dando tal vez sustento, no, pero yo no cobro mucho, yo cobro poco, yo no tengo mucho dinero, mi trabajo no me pagan tanto, no estamos hablando de cantidades, no estamos hablando de un montón de dinero y que tenés que entregar todo, no, de comprometerte de corazón a apartar algo para Dios. Y de lo tanto que Dios nos da, porque si nos ponemos a contar cuántas bendiciones Dios nos da y de todo lo que Dios provee y de la manera que nunca nos falta nada, nos sentiríamos tan humillados, nos sentiríamos tan dolidos en nuestro corazón de lo poco que le damos a Dios a veces. Que se haga un hábito en tu vida, apartar una primicia de lo que Dios te da. Y no te estoy pidiendo que me lo des a mí, no te estoy pidiendo que se lo des al pastor, es para la obra, es para tu propio beneficio. Eso se multiplica a una iglesia más linda, en poder comprar las cosas que necesitamos, en poder ayudar para la clase donde van tus niños, para arreglar el edificio donde estás sentado a escuchar el mensaje, para que podamos comprar si necesitamos un micrófono que se rompió, para que no estés ahí tratando de ver qué dice el pastor. No, podamos tener para comprar un micrófono, para que podamos tener para hermosear la iglesia, para que podamos tener para arreglar los vehículos que tan bien te llevan ida y vuelta. ¿Y de quién es la responsabilidad? Es nuestra. Pero no solo es una responsabilidad, es un privilegio, es una bendición que Dios nos da el poder apartar. Y Él no dice, bueno, yo les doy el trabajo, yo les doy el dinero y yo les doy de comer como le doy a los pajaritos y los visto como visto la flor, entonces me tienen que dar toda la plata. No, el Señor nos da, nos dice, bueno, un pequeño esfuerzo. Demuéstrenme su agradecimiento.
Y no es una obligación, y no estoy diciendo acá de vuelta que ahí tenemos esa maldición. No, simplemente debemos pensar nosotros. ¿Cuánto nos ha dado Dios? Qué bueno que ha sido Dios con nosotros. ¿Y saben qué? Vamos a tomar una decisión en nuestro corazón, y como dice en 2 Corintios, capítulo 9, vamos a terminar dando con alegría, no con tristeza, no por necesidad. Vamos a estar dando lo que a Dios le corresponde. ¿Y saben qué? La promesa es que Dios ama al dador alegre. Diezmar no es una obligación. Por favor, no se sienta obligado a diezmar. Diezmar es un privilegio. Y que solo aquellas personas que han crecido lo suficiente espiritualmente se dan cuenta de que es así. Diezmar no es obligatorio, pero sí es un privilegio. Y sí es tu responsabilidad. Segunda de Corintios capítulo 16, versículo 2 dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Y hay una palabra que me encanta que es guardándolo. Guardándolo. Eso está guardado, eso está dedicado, eso está consagrado. Guárdenlo hasta que vayamos y nos puedan entregar esa ofrenda para que nosotros podamos seguir con la obra, para que nosotros podamos seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Hermano, es un privilegio poder participar con tu diezmo. Si te duele mucho la palabra diezmo, de vuelta porque es una palabra muy legalista y muy del Antiguo Testamento, con tu ofrenda, con tu primicia, con ese dinero especial apartado para Dios. Es una bendición. Y estás adorando a Dios, y estás bendiciendo la obra de Dios, y aún así Dios también te está bendiciendo. Y Dios dice: ama al que da alegremente. Yo, como un testimonio personal, tratamos todos los meses. Hasta ahora lo hemos hecho, por la gracia de Dios, no porque seamos el sumo ejemplo ni nada, pero cada mes que, Andrea es la que hace el presupuesto y vemos, más o menos, porque a veces no entra lo mismo, pero cuánto va a entrar, en la lista de las primeras cosas que aparecen arriba es el diezmo. Y no porque seamos legalistas y porque el templo, y allá andan los levitas, no. Porque encontramos que es una manera que Dios puede utilizar una porción mínima de lo que Él mismo nos ha dado para su obra y para el ministerio y para que la iglesia esté cuidada. Y es algo que lo hemos hecho cada mes. Tal vez es una práctica que necesitas empezar a hacer. Porque ¿saben qué? Cuando tenemos el dinero lo gastamos. El dinero, han dicho el dinero va y viene, ¿no? Pero a nosotros se nos va más de lo que viene. No sé por qué, pero se nos va. Entonces es una práctica honrada, una práctica agradable, una práctica sistemática que podamos nosotros ya dedicar desde el principio algo de nuestro sustento para la obra de Dios. Y qué privilegio que es diezmar. Y qué bendición es poder quitar de nuestra de nuestro sustento algo y poder dárselo a Dios. Obviamente Dios se agrada, y es lo que nos dice la Biblia. Y debemos nosotros aprender a hacerlo, no porque nos obliguen, sino porque es un privilegio que cada cristiano tiene para poder colaborar con la obra de Dios. Vamos a orar. Gracias Dios por este día, y Padre, oramos que a todo lo que hemos aprendido en esta tarde, Señor, que sea de bendición para nosotros, que no estemos como legalistas, Señor, dando diezmo, Señor, o dando cualquier ofrenda como lo hacían los fariseos, sino que realmente podamos, Señor, hacerlo con una propuesta en nuestro corazón, que no lo hagamos por necesidad, que no lo hagamos con tristeza, de que nos va a faltar, o con tristeza de que no vamos a tener suficiente, sino que lo hagamos, Señor, con un corazón alegre, sabiendo que tú amas al que da de corazón, Señor, al que da alegremente. Y Padre, oramos que siempre el dinero, Padre, sea usado para tu gloria y honra, que dé sabiduría, Señor, a todos los administradores, a todos los que trabajan con el dinero, Señor, para que en todo momento te honren, y que, Padre, a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, nosotros también podamos ser un canal de bendición para tu iglesia, que la obra no se detenga, y que realmente podamos disfrutar, Señor, del privilegio de poder darte y de poder adorar, Señor, a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos, a través de aún todas las cosas materiales que tú nos das, Señor, que nos ayudes a tener un corazón dispuesto a ponerlo a disposición de los hermanos de la iglesia, Padre, que
seas tú bendiciendo cada una de las actitudes, Señor, de mis hermanos. Y gracias por tu palabra, Señor, y por la claridad con la que tú nos hablas, Padre. Quédate con nosotros y por favor, ayúdanos a tener un corazón agradecido delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.